¿Visto ese día? ¿Y todo bien? Todo bien, perfecto. Entonces, continuemos. También podemos como que medir las condiciones de las economías o a nivel global, también utilizando el comportamiento de los indicadores bursátiles, es decir, las bolsas de valores, ¿verdad? Entonces aquí, como podrán ver, vemos el comportamiento de los principales índices accionarios. Tenemos de Estados Unidos en el azul más claro, la línea como celeste es de la zona del euro y de las economías emergentes. Aquí para Estados Unidos lo que estamos captando es el comportamiento de Standard Poor's 500, que registra las principales 500 empresas de ese país. Para la zona del euro, el Eurostock 50 y un índice para las economías emergentes, ¿verdad? Que es el MSCI. Entonces aquí lo que vemos es comportamiento, es decir, tendencia, eh, volatilidad, ¿verdad? Que si lo vemos aquí del lado derecho, ya podemos ser más precisos en cuanto a la volatilidad. También existen varios indicadores de volatilidad, yo he visto varios, muchos. Les podría decir que cada banco de la Reserva de Estados Unidos tiene al menos uno. Entonces, aquí está ilustrado el de Estados Unidos en color negro, que vemos también ahí muy pegadito en el azul pavo la zona del euro, y también el indicador de volatilidad, que estos porcentajes, ¿verdad? Para las economías emergentes, que es el área sombreada en color celeste. Entonces, vean aquí, lo que uno debe analizar es precisamente estos comportamientos atípicos y como les decía, describir qué pasó en esos episodios, ¿verdad? Entonces, si recapitulamos por ahí el año pasado, ¿qué fue lo que ocurrió? Para ver ese nivel tan elevado aquí de volatilidad, que la volatilidad lo que refleja es incertidumbre en todo caso, ¿verdad? Algo que tengan en mente o googleenlo, no sé. ¿Qué pasó entonces? Lo que la tablita donde estaban todos los aranceles. Los aranceles recíprocos, ¿verdad, Ludwig? Sí, Entonces, ven, está asociado mucho a cuestiones que pasan en Estados Unidos, en economías importantes. Entonces, por eso vemos que los niveles de volatilidad se elevan. Y por ahí, en el año anterior, en 2024, Ludwig, ¿qué habrá pasado? fue cuando asumió la presidencia Donald Trump. Que fue cuando asumió la presidencia de Donald Trump. Por ahí ya les colgué un documento que lo van a tener que leer. Fue el 20 de enero de 2000, no me recuerdo, medio lo leí ayer. Ya empezó a leer. Sí, leí un poquito. ¿Alguien que lo recuerde? El 20 de enero de 2025. Más adelante, ¿verdad? Que vienen esas tensiones comerciales. Es justo es por los aranceles también. Entonces eso ha creado episodios de incertidumbre que si se dan cuenta luego vuelven a niveles como los que se venían observando antes. O sea, volatilidad siempre vamos a observar, no ven nada pegado al cero, ¿verdad? ¿Quién tiene certeza sobre lo que va a ocurrir o sobre las condiciones que van a predominar en la economía? Pues es complejo. Podemos hacer nuestras estimaciones, pero ante tensiones geopolíticas sabemos que es un comportamiento muy volátil. Y recientemente, todo lo que ha pasado en Irán, ¿verdad? Por ahí también vemos episodios asociados a Ucrania, Rusia, todo eso, y verán que también el comportamiento es más o menos similar, pero se presenta más volatilidad recientemente para el caso de las economías avanzadas que tenemos ilustradas acá. Eso solo para mostrarles
qué es lo que le tenemos que dar seguimiento. Y en las bolsas es muy fácil porque todos los días hay algo, ¿verdad? Todos los días, digamos, pueden ocurrir eventos que pueden modificar, modificar lo que está pasando, alguna decisión de la Reserva Federal, incluso cuando Trump amenazaba a Powell, ¿verdad? Al expresidente de la Reserva Federal, que él quería que destituirlo antes de que terminara su periodo, también generó un poco de volatilidad. Entonces, todo esto es lo que podemos ir viendo constantemente. Y aquí ven una gráfica importante. Pobre, ¿por qué Ludwig? Él sigue ahí, ¿no? Él es gobernador. Sí, 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 es como Trump lo amenazaba, ¿verdad? Bueno, realmente no tenía esa capacidad de despedirlo como él quería. Intentó, pues, pero no lo logró, pero sí lo intentó. De hecho, tampoco quiere verlo como gobernador. Pero esa es la importancia de tener autonomía en algunas instituciones, ¿verdad? Que la política monetaria goce de autonomía, no solo técnica, sino administrativa. Bueno, luego les decía, vemos en pantalla una gráfica importante. Siempre se está hablando del petróleo. Esta gráfica ya se las he mostrado antes. El curso previo, si lo recibieron conmigo, la mostré. Como aquí sí no estoy asumiendo que todos recibieron el curso conmigo, sino que el programa fue similar, pero en realidad esto lo vemos en las noticias. Este es el comportamiento del precio internacional del petróleo en dólares por barril del WTI, del West Texas Intermediate. O sea, es el que se cotiza en la bolsa de Estados Unidos. En Europa le dan seguimiento al Brent, pero este que ven aquí es el WTI. Y vemos también, ya hemos hablado de este episodio anteriormente, ¿se recuerdan? Los que recibieron conmigo, La pandemia. la pandemia, y qué era lo relevante de lo que marqué. El precio del petróleo llegó a precios negativos. Exacto, eso no es racional, ¿verdad? ¿Y cómo lo explicábamos el semestre pasado? Que no es solo que sean en sí precios negativos, sino que es una desaceleración en cuanto al aumento de los precios por la falta de uso del petróleo, ¿verdad? Como se cerraron las fronteras y todo el comercio. Sí, estos son precios, este sí es precio negativo, no son variaciones, no son tasas de crecimiento, entonces este sí es un precio negativo. Y parte de lo que dice Ariana, ¿verdad? Es lo que explicaría. ¿Algo más? ¿Alguien más que recuerde? ¿Cómo explicamos ese precio? Porque si es un precio negativo, si se registró un día en la bolsa. Creo, licenciada, doctora, que era porque estaba guardado el petróleo. Sí, exactamente, como no había demanda, entonces el petróleo hay que almacenarlo en algunos lugares, ¿verdad? Y ese costo de almacenamiento, veíamos que ¿quién lo paga? ¿Quién absorbe ese costo de almacenamiento? En el caso de los productores, Sí, ¿verdad? El empresario, exactamente, o el productor en este caso, como dice Ludwig, porque es lo cuando hablábamos en macro 2 del nivel de inventarios, ¿verdad? Se recordarán también de que lo costoso que es para los empresarios tener guardados en sus bodegas el producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando ustedes van, se los voy a poner desde un ejemplo muy micro. Si van al supermercado, Walmart, La Torre, donde sea, cuando un producto vence mañana, ¿cuánto les cuesta hoy? bien baratos los ponen en la sección de liquidación. Liquidación, es decir, ese es prácticamente un precio que no va a cubrir la ganancia ni el costo del que lo está vendiendo, ahora del proveedor. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen que tirarlo, el producto vencido ya no les va a servir, ¿verdad? Ludwig. Sí, yo recuerdo que en la pandemia lo que hacían, porque el petróleo, ¿verdad? Si no hay donde almacenarlo, lo que hay que hacer, y no se puede frenar, o sea, la succión de este, ¿verdad? Hay que quemarlo. Entonces,
sí estaba aumentando. Creo que vi una noticia con respecto a eso, que estaban quemando más la producción, el exceso. Sí, entonces, o si regalamos algo, es un precio negativo, ¿verdad? Por ejemplo, un 2 por uno, compran uno y les regalo el otro, pero entonces es un precio negativo para el producto que sale gratis, ¿verdad? Desde la perspectiva del oferente. Ludwig, ¿iba a decir algo más? No, ahí, solo eso. Pero Ok. Entonces, solo para recapitular con lo que vimos en Macro 2, ¿verdad? Entonces, aquí vemos y hablamos de ese episodio bastante atípico, solo se ha observado, o sea, históricamente es el único día en el que hemos observado un precio negativo. Yo le daba mucho seguimiento a esto en ese entonces, yo estaba cubriendo toda esa área y justo el director del departamento estaba asombrado de por qué estaba pasando esto, porque eso se le da seguimiento del día, o sea, al cierre. De hecho, no solo el cierre, sino que usualmente vamos viendo qué pasa, cómo va evolucionando ahí las cotizaciones para saber, ¿y por qué le damos seguimiento al petróleo? Sí, ya les dije que no producimos un petróleo de alta calidad que pueda ser comercializado acá para ciertos fines. Acá se usa nada más para asfalto. Entonces, ¿por qué le damos seguimiento al petróleo? Porque sí, Repercute en toda la cadena de suministros, costos. Gracias, Miguel. Ariana, usted iba a decir algo. Sí, sí, justo lo mismo que mencionó Miguel, que como sí interviene mucho en toda la línea comercial, ¿verdad? Tanto de productos que se importan y exportan, entonces todo eso influye en el aumento de precios de alimentos, que ya es lo que nos afecta como población, ¿verdad? Sí, por ahí dice Ludwig, tanto costos de transporte y derivados como plásticos y fertilizantes. Y todas las materias primas, de hecho, ¿verdad? Pero y les voy a mostrar otras dos, pero el petróleo, justo si estamos ante tensiones geopolíticas, una guerra en Irán, un productor importante. Y en adición, hablábamos en la clase anterior de los problemas que ha ocasionado la falta de un transporte fluido en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Entonces, eso dificulta las cadenas de suministros. Entonces, impulsa el petróleo, vean por aquí, recientemente, niveles elevados, ¿verdad? Y por aquí hemos visto otros episodios también. Luego, y aquí no lo tengo tan hasta atrás porque quería resaltar la época reciente, pero luego de la crisis de 2008-2009 también vimos precios en distintas magnitudes. Y aquí en 2022, eso que vemos por ahí también es la guerra de Rusia-Ucrania, importantes productores de petróleo, ahora en el caso de Rusia. Y aquí, pues la guerra en Irán, que vimos que ha alcanzado niveles elevados. Se venían observando niveles de alrededor de 60 y algo previo a la guerra en Irán. Entonces, luego vimos que alcanzaron precios similares a los de crisis anteriores, por ahí cerca de 100, ¿verdad? Más o menos, $100 el barril. Como decían ustedes, esto tiene consecuencias para el proceso productivo, que son materias primas, o sea, todo lo que se va a necesitar para ese proceso de producción. Ludwig, ¿usted iba a decir algo o solo con la mano levantada? ah, perdón, no me había dado cuenta que lo había dejado. Ok. Y bueno, yo aquí tengo los precios al día que trabajé este material, es al 14, no es tan antiguo, la semana pasada, justo hace una semana. Entonces, ese día por alrededor de $79, digamos 80. Y esto es muy volátil también porque, ¿qué influye acá? También cualquier cosa. Que si, ¿por qué empezó a bajar aquí? Por la tregua, ¿verdad? Tregua temporal que otorgaba Donald Trump, etcétera, o porque había una esperanza de que las negociaciones se marcharan de forma adecuada. Ahora sí, Ludwig. Sí, otro, por ejemplo, la Arabia Saudita se salió de la OPEP, ¿verdad? Esto dicen que, bueno, a futuro puede hacer que los precios bajen más de lo normal. Exactamente, o sea, cualquier cosa básicamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando
un importante productor decide salirse, que no se sale de la noche a la mañana, es un anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué expectativas generan ustedes? Expectativas positivas, ¿En cuanto a qué? o sea, sobre la oferta, ¿verdad? Ya que, según estaba viendo yo, solo le permitían producir como 3 millones de barriles al día, algo así, y Sí, o tenía sea, capacidad para 5. exactamente, fijan las cuotas de producción, eso es lo que vamos a ver más adelante en el curso también, ¿verdad? Este tipo de organizaciones que actúan en conjunto. Vamos a hablar de ellas. Entonces, por supuesto, puede, dependiendo de quién sea el país que tome la decisión. Y por ahí también recordemos que Venezuela produce petróleo, pero eso no afectó mucho, como les decía la semana pasada, el jueves, el viernes fue, ¿verdad? No, fue jueves, la semana pasada no tuvimos clase viernes. Entonces, les decía que no afectó por la forma en la que se está dando la transición. Entonces, depende mucho de todo lo que ocurra. Entonces, por ahí vemos un poco el caso del petróleo. Y también lo importante es no solo ver en cuánto cerró, que todavía no he visto en cuánto cerró hoy, pero ese es un dato que los mercados ya le están dando seguimiento, como les decía, no solo al cierre. Ay, creo que no lo tengo acá. Tengo el de ayer. Tengo el de ayer. Ayer cerró en 83.23, por lo mismo, o sea, está subiendo, derivado de todo lo que está ocurriendo, que no hay certeza, o sea, la incertidumbre persiste, eso es importante. Aquí lo relevante también es proyectarnos, ¿verdad? Los economistas siempre se nos critica que proyectamos todo. Lo que hacemos cuando proyectamos el precio del petróleo, y estos son también usando información de Bloomberg, pero con cálculos del Banco Guatemala, del equipo. Entonces, lo que se hace es evaluar todo lo que ocurre, ver, hacemos 3 escenarios. Escenario base, que digamos es el más probable. Este abanico que ven ustedes acá, que se conoce como fan chart, ¿verdad? Miguel. Buenas tardes, licenciada. Una consulta, pues derivado de también de de las políticas de gobierno últimamente con el uso de etanol. Eh, Entiendo yo que es la combinación por un galón es el 10% de etanol. ¿Esto tendría un impacto en estas estimaciones? Sí, es que es un análisis estático, ¿verdad? Es de ceteris paribus. O sea, hasta que no se implemente a plenitud el uso de una nueva tecnología o una nueva materia prima, que aunque esté combinada, pues obviamente va a afectar porque va a depender de cada país, pero este es un análisis estático y todo se toma en cuenta. O sea, si hoy ya prevalecen esas condiciones, se toman en cuenta, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que influye? Esto, les decía que este abanico de posibilidades se llama fan chart. Entonces ahí en el centro, que un precio probable, lo que se estimaba al 14, ¿verdad? Pues acá no creo que haya variado de una semana a otra tanto. En realidad, como les digo, son estáticos. No porque subió 5 centavos hoy se va a aumentar 5 el pronóstico, no, va a depender de varias cosas, depende del juicio experto también, pero aquí lo que se proyecta es el precio para diciembre, ¿verdad? De este año. El precio base, lo esperado, serían alrededor de $80, ¿verdad? Un poquito menos, 78, 61. Pero tenemos escenarios, todas esas son posibilidades, ¿verdad? Les decía en el abanico de lo que circula es para finales de este año, pero también existe un escenario hacia la baja y uno hacia el alza. Es decir, este escenario sería el que le llamaríamos un escenario positivo, ¿verdad? Que el precio se mantenga en niveles bajos. Positivo porque un precio bajo, pues en realidad contribuye a que no se encarezca el costo, ¿verdad? De los bienes. En general a todos los bienes les afecta y también hay efectos de segunda vuelta por la cadena productiva, ¿verdad? Que el transporte, todo lo que ustedes ya mencionaban, todo eso son los efectos de segunda vuelta.
aumenta el ingreso disponible si baja el precio de la gasolina, dice Ludwig. Así sería. Sí, así es. También ahí hay que considerar qué medidas pueden tomar los gobiernos, ¿verdad? Recuérdense que hoy ya había bloqueos por lo de los combustibles, es un derivado del petróleo y por eso lo saco a colación en este momento. Entonces, por los efectos que tiene, o sea, los taxistas, el transporte de productos, pues se ven afectados. Y esto, ¿a quién perjudica finalmente? Al consumidor. Pero lo que quiero resaltar aquí es que existen riesgos al alza, es decir, ¿qué es lo que podría propiciar un escenario como este? Precios más altos de alrededor de $90 el barril. Es decir, que podríamos ver también afectados los precios de los combustibles. Pues sería que el conflicto en Irán se intensifique, ¿verdad? Entonces, que no haya una pronta solución. Entonces, ahí esto podría impulsar el precio hacia ese nivel, ceteris paribus. También una mayor demanda que podría esperarse de Europa y de Estados Unidos. China, acuérdense que como China está dando estímulos para apoyar la actividad económica, pues pueden incentivar una mayor demanda. Y de esa cuenta también la mayor demanda, mayor precio, ¿verdad? Otras pausas adicionales en el aumento de la producción de la OPEP más. Acuérdense que OPEP más, ahí se le pega a Rusia y otros productores importantes. Entonces, si no se aumenta la producción, deciden seguir estancándola en cierto nivel, obviamente va a afectar el precio, eso afecta la oferta, ¿verdad? Es el cierre prolongado del estrecho de Hormuz, ¿verdad? También es otro factor que estaría impulsando el precio a ese nivel, si no es que más alto, dependiendo de lo que pase. Por otro lado, aquí en precios alrededor de $70 para fin de año, ahí los veríamos si el aumento en las tensiones comerciales y posibles efectos que tendrían sobre la demanda mundial, o sea, si esas tensiones en realidad no están afectando, es decir, se moderan, eso es lo que yo podría decirles, derivado y también la política arancelaria, ¿verdad? Que no tendría efectos tan adversos, porque recuérdense que Trump ha estado en que eh, en realidad deja pausadas muchas de las decisiones, entonces no se ven efectos tan pronto. Un superávit en el suministro ante el aumento de la oferta en países no pertenecientes a la OPEP también es un factor que afectaría a la baja. Y las negociaciones, que si se ve un avance significativo y positivo, podrían propiciar, como ya lo hemos visto temporalmente, aunque esa tregua ha sido muy, muy frágil, pero los días en que han liberado el tránsito en el estrecho de Hormuz, pues hemos visto que el precio del petróleo ha bajado porque ya existe un fluido normal de este insumo, ¿verdad? Por otro lado, ustedes mencionaban otras materias primas, aquí hay dos más, maíz amarillo y trigo. Entonces, comportamiento es lo que vemos acá. En realidad, los precios han estado un poco elevados comparados en el caso del trigo, con lo del cierre del, del año anterior, ¿verdad? Sí, vemos por acá, 2025. Entonces, tenemos estos niveles ahorita de dólares por quintal, y en el caso del maíz amarillo, pues no tan afectado. Sí está elevándose un poquito últimamente. Derivado, ahí hay otros factores hasta climáticos como las sequías en Sudamérica, etcétera. Cualquier cosa también afecta esa producción. Y hablábamos de riesgos, ¿verdad? Me decían que puede afectar lo que veíamos a ver, ¿qué podría afectar esto? ¿Qué podría afectar que estos valores cambien? Es decir, la proyección de crecimiento para este año particularmente, toda esta área, principalmente el 3%. ¿Qué estaría causando una revisión o un mayor crecimiento? Es decir, por arriba del 3% o por debajo de ese número. Pues según el Fondo Monetario Internacional,
los factores que estarían influyendo al alza, es decir, que se registre un crecimiento mayor al 3% a nivel mundial o que se propicie una revisión al alza en octubre por parte del FMI, serían, ya lo mencionaba, esos progresos positivos en las negociaciones para finalizar el conflicto armado por el lado de Irán y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí veríamos algunos efectos positivos que impulsarían esa actividad económica, como ya veíamos la restauración de las rutas comerciales y una mayor inversión que sería particularmente beneficiosa al acabar este conflicto, ¿verdad? Pero no que termine, sino que sean negociaciones que permanezcan más allá de la temporalidad que se ha manejado últimamente. La IA, hemos hablado de la IA, ¿verdad? En ocasiones ahora se habla mucho porque esto es un factor que se puede considerar en doble vía. Y por el lado del factor positivo, pues sabemos que la tecnología contribuye a mayores niveles de productividad que también estarían impulsando el crecimiento económico y los menores costos de producción. Hemos hablado también de eso, de que cuando se optimiza el proceso productivo, entonces los costos son menores. En lugar de contratar 10 trabajadores, se contrata uno que esté guiando ahí a la IA, ¿verdad? Eso siempre y cuando se aplique de la forma correcta. Y por eso surge eso de que nos van a desplazar, ¿verdad? Yo sí lo he confirmado. A veces hemos visto que hace mejores reportes la computadora que algún analista económico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no hay que permitir que nos desplace, pero en el contexto de las perspectivas de crecimiento, desde el punto de vista positivo, estos serían los factores que impulsarían al alza esa actividad económica a nivel mundial. También algunas reformas estructurales, como las mejores perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo, que serían impulsadas por aspectos, ¿cuáles aspectos estructurales podríamos hablar? ¿Alguno que se les ocurra? ¿Qué es lo estructural? ¿Se recuerdan? Un cambio de gobierno. Estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? Los aspectos estructurales son los que vemos en el largo plazo, ¿verdad? No en el corto plazo. Puede ser por el lado del mercado laboral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mayor resiliencia de capacidad de adaptación. Hemos visto que la economía en realidad, particularmente la de Estados Unidos, ha sido muy resiliente. Eh, no se ha visto muy afectada como lo veíamos en las perspectivas. No es que se espera una desaceleración en realidad. No, entonces es por la resiliencia que muestran muchas de las economías actualmente. Ya los choques externos no les pegan como antes. Eso por el lado de los factores positivos, pero ¿qué puede generarnos una perspectiva menos optimista? Es decir, que crezcamos a nivel mundial menos de 3%, pues serían los factores a la baja estos. Ya también hablábamos de la intensificación de ese conflicto bélico en Irán. Obviamente esto va a traer inflación, ¿verdad? Inflación por factores de oferta. Cuando se afectan las cadenas de suministro, pues se influye en la oferta. Una menor oferta disponible ocasiona un alza en los precios y por lo tanto inflación, con consecuentes efectos negativos para el crecimiento, ya que se ha afectado todo el proceso productivo. También la fragmentación comercial, que se ha hablado mucho de ello desde que Donald Trump regresó al gobierno estadounidense. Entonces, una mayor división a nivel mundial entre grupos de países que tratan de actuar en bloque. Por un lado, por ejemplo, Estados Unidos y por el otro, China. ¿Y esto qué ocasiona cuando se implementan a mayor escala las medidas proteccionistas? Pues afecta el flujo común de las mercancías, bienes y servicios entre naciones, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí también observaríamos una disrupción en las cadenas mundiales de suministro.
y mayores precios de las materias primas, como las que hemos hablado recientemente, petróleo, por ejemplo. También las expectativas tecnológicas, ¿sí? Aquí viene el lado negativo de la IA, ¿verdad? Resulta que no solo se ven desde la perspectiva positiva, sino también hemos hablado de que tal vez hay un reacomodamiento o una corrección en cuanto a esas perspectivas, porque van a ocasionar mayor presión sobre las condiciones financieras, es decir, un uso no como el que se espera, la famosa burbuja que pronostican exactamente. ¿Y cómo es esa burbuja, Ludwig? Bueno, según lo que yo he visto, es que ahorita están invirtiendo, pero realmente no se está obteniendo los resultados económicos que se esperan, ¿verdad? O sea, que realmente como que no está, como que demasiadas perspectivas buenas para lo que está haciendo. Entonces ya cuando se den cuenta que los rendimientos no son tan altos, pues es donde se va a desplomar. Exactamente, eso es la corrección, ¿verdad? Es se tenían perspectivas positivas, pero después, como dice Ludwig, sabiendo que no pinta como se esperaba, entonces los inversionistas van a ir abandonando la inversión orientada a esos fines, ¿verdad? Entonces esto tiene efectos negativos sobre el consumo y la riqueza, ¿verdad? Obviamente. Entonces eso es lo que les puedo decir en el caso de esos factores que modificarían ahí los pronósticos que se tienen actualmente. Aquí solo vemos el comportamiento de la tasa de interés de política de Estados Unidos, es la tasa de interés de fondos federales. Vemos aquí niveles en 5.50. En Estados Unidos usan una banda. Aquí, durante la pandemia, pues es la política no convencional, ¿verdad? Donde vemos tasas de interés iguales o cercanas a cero. Ellos, como les digo, usan un rango. Aquí es entre 0 y 0.25, la tasa que se fijó en el corchete que acabo de dibujar. Luego se empieza a incrementar la tasa para contener la inflación. Recordarán en el artículo que leyeron en su momento. Y recientemente vemos este comportamiento hacia la baja, ¿verdad? Porque las condiciones ya se prestaban para reducirla. La inflación ya se había moderado en Estados Unidos. Ellos tienen un doble objetivo, precios estables y pleno empleo. Entonces el mercado laboral ya tenía cierta holgura. Entonces, digamos que el niveles de desempleo en niveles excepcionalmente bajos, de alrededor de 3 algo por ciento. Entonces, solo para ilustrarles, y veamos algunas, ya la licenciada Ruiave les mostró algunas gráficas para Guatemala, pero ¿por qué estábamos evaluando todo el panorama externo? Porque tiene incidencia para Guatemala, sobre todo en esto que vemos aquí en crecimiento. Vean la evolución del crecimiento para Guatemala. Y aquí, pues esto lo obtuve de la página del Banco Guatemala, es información pública. Entonces vemos que toman una serie de 2010 a 2027, o sea, están pronosticando este y el siguiente año. Vemos que en el periodo de 2010 a 2019, en promedio se creció 3.6%. Y este episodio asociado a la pandemia, ¿verdad? Una contracción, la segunda menor contracción en la región de Latinoamérica, solo Paraguay creo que tuvo una contracción menor que Guatemala. Y aquí pues me parece, no me parece correcto tomar el 8%, porque si excluimos este valor negativo, se tuvo que haber excluido esto. Por eso hago la salvedad de que, y yo la tomé íntegra, ¿verdad? De hecho, aquí se fue en Banco Guatemala. Entonces, deberíamos quitar ese 8% y si lo quitamos, ¿cuánto nos queda de crecimiento en esta parte? No va a ser 4.8, por supuesto. No ni siquiera tenemos 4.8 del 2022 al 2025 con el dato preliminar del año pasado. Entonces, ¿cuánto tendríamos? ¿Alguien que me haga el cálculo? No se hizo de ninguna manera. Ludwig, ustedes le cruzaron los dedos.
No puede ser 6.2 porque no tengo 4.2, 3.5, 3.7 y 4.3. 3.9, ¿verdad? 3.9 es inferior al 4.8 que está acá, que está influido por esto, por el 8% atípico, es producto de la recuperación luego de las medidas y todo eso, Ludwig. ¿Cómo era el cálculo? Entonces creo que Promedio yo. simple, Ludwig. Bueno, yo me confundí, perdón. Sí, solo es el promedio simple de 4.2, 3.5, 3.7 y 4.3. O sea, mi punto aquí que esto está publicado en la página, dice promedio 2021-2025, 4.8. Obviamente va a ser muy cercano a 5 porque estoy tomando el 8, pero lo ideal es excluirlo. Siempre que hay outliers, es decir, mmm, datos atípicos se excluyen. Es lo que ustedes han visto en estadística y seguramente van a retomar en econometría. Entonces, el promedio les decía, aquí Ariana lo apuntó, sería 3.9%, ¿verdad? Y lo que se espera para este año, un valor central de 4.1 para este año y 4 para el siguiente. Siempre usan una banda, ¿verdad? Dicen el crecimiento va a ser entre 3.1 y 5.1. Es más o menos lo que les platicaba del fan chart, es decir, probabilidades. Dentro de ese intervalo hay probabilidades. Y esto pues lo pronostica el Banco Central y también producto de todo lo que platicamos el jueves y hoy. Esto que vemos en pantalla del comercio también se ha afectado, ¿verdad? De hecho, por aquí vemos las contracciones, ¿verdad? De producto de, eso fue en 2000, vamos a ver, 25, 23, 22, 22. Sí, estas son variaciones interanuales. Aquí sí son datos de crecimiento, ¿verdad? Por aquí vemos un 3.6. Estas también las tomé, pero estas están con datos a mayo. Decir que todavía puede cambiar conforme va evolucionando, pero lo que me interesa acá es esto, la proyección, ¿verdad? Es decir, para las exportaciones, 6% y 6.5% para este y el siguiente año respectivamente. Es decir, espero que siga creciendo, que siga exportándose a los países. Esto puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de lo que pase en Estados Unidos, el principal socio comercial. Y en cuanto a las importaciones, vemos que también se espera que se importe más. También acuérdense que necesitamos insumos y también equipo para poder estimular la producción. Y aquí, para ilustrar un poco también específicamente lo del comercio, vemos aquí comparados el año 2000 con el 2026, a mayo de cada año, por supuesto. La idea de estas gráficas es ilustrar cómo ha cambiado la estructura comercial. Eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, a Estados Unidos en el 2000 se le destinaba más del 50% de las exportaciones iban para ese lugar, lo cual nos tenía muy dependientes del comercio, del comportamiento de la economía estadounidense. Y eso con el paso del tiempo ha cambiado. Ahora, también lo mencionaba el jueves, que alrededor de la tercera parte que se exporta va a Estados Unidos. También es un porcentaje importante. La tercera parte, es decir, sí afecta lo que pase en ese país. Luego vemos cómo se han ido reacomodando, por ejemplo, en Centroamérica pasó de 20% a una porción más pequeña de ese país, ¿verdad? A cerca de 12% más o menos. La eurozona más o menos se ha mantenido estable, ¿sí? Y el resto del mundo, vemos que actualmente se destina más al resto del mundo que en el pasado. En el pasado solo se destinaba alrededor de 15%, ahora casi la mitad se destina a otros países que no son ninguno de los que están pintados aquí. Ese es el mensaje de estas diapositivas y lo mismo para las importaciones. ¿De dónde proviene lo que compramos del resto del mundo? Pues se ha reducido un poco
También lo que se importa de Estados Unidos en el pasado, o sea, en el 2000, era 38%. A mayo de 2026 es alrededor de 33%. Es decir, hay una reducción. En el caso de México, también importamos bastante de México, se ha reducido de 11 a 9.3%. Centroamérica, sí, se ha incrementado un poco las importaciones, lo cual es bueno, ¿verdad? También hay algunos tratados que se han firmado con Centroamérica, entonces eso contribuye también a este comportamiento que vemos acá. Vemos también por ahí China, ¿verdad? Que antes no, por aquí no se visualiza de este lado, pero aquí lo vemos con 16%. Y el resto del mundo importábamos anteriormente fuera de estos países cerca del 35%, ahora es 25%. O sea, se ha diversificado esta estructura comercial, por supuesto que ha cambiado desde el año 2000 hacia la época reciente. Y eso también tiene efecto sobre la balanza de pagos. Aquí lo que vemos es la cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB. O sea, que tanto representa comparándolo con el PIB. Y vemos que aquí la evolución, este lado es positivo, ya está sumando, ¿verdad? Y esto es producto de qué creen. No, me han dicho que sí medio vieron la balanza de pagos, al menos platicaron de ella, ¿verdad? En algún momento, ¿o me equivoco? Bueno, si no la vieron, esto solo es pinceladas para que ustedes se familiaricen, pero lo vamos a ver en su momento. Entonces, aquí está influyendo las remesas familiares también que se contabilizan dentro de la balanza de pagos. Proyección es que en realidad se desacelere un poco como porcentaje del PIB esa cuenta corriente. Luego vamos a hablar qué incluye la cuenta corriente, que eso ya es más contable, ¿verdad? Solo para enseñarles otros indicadores, el tipo de cambio. Este episodio siempre lo señalo. Aquí es la escala, ¿verdad? Esto también, esto es al 15 de julio. Es algo reciente de la semana pasada cuando trabajé este material, pero ese fue el comportamiento de un día en el mercado institucional de divisas, donde por un factor especulativo se disparó el tipo de cambio, pero como el Banco Central participó, como les gusta llamar, es participar, ¿verdad? Participó inmediatamente, entonces moderó ahí la situación. Vamos a hablar también de la regla de participación del Banco Central dentro del curso. Parece interesante. Me han dicho que lo ven también en otro curso, en en teoría de política monetaria, pero me han dicho que lo ven de otra forma. Pues a mí me interesa que conozcan ahí cómo se calcula y por qué se ve este comportamiento tan estable también. Es un comportamiento estable. Entonces vamos a hablar de ello. En Guatemala a mí no me gustan los trabajos sobre tipo de cambio porque en Guatemala la volatilidad es mínima, es 0.0 algo. No hay por qué analizar algo que no tiene un punto de partida, un problema. Ahora, ¿cuál sería el problema ahí si ya sabemos que el tipo de cambio es estable? Entonces, no me gusta ver trabajos de eso para Guatemala. La inflación, que es el objetivo del Banco Central. Aquí todavía lo tengo con datos a mayo, pero vemos que en realidad se mantuvo en niveles bajos, fuera de la meta. En Guatemala, la meta de inflación es de 4%, más o menos un punto porcentual. Entonces estaba por debajo, pero luego con estas tensiones en Irán contribuyó a que la inflación recientemente esté por ahí cerca, queriendo estar cerca del 3%. En junio fue 2.3 y lo aproxima. O sea, cayó más, pero con lo que estamos viendo ahora, ¿qué creen que va a pasar? Yo creería que va a aumentar porque vemos mayores precios de los combustibles que sí tienen un peso importante dentro del cálculo del PIB. Recuérdense que es una canasta representativa, o sea, no nos incluyen ahí todos los bienes. En pandemia, cuando subieron de precio algunos insumos como las mascarillas, no afectó porque la mascarilla no forma parte de esa canasta representativa. No es un bien que nosotros consumamos en el día a día, ¿verdad? Entonces no sería representativo si se incluyera.
Sí, se espera que se ubique en torno a la meta, ¿verdad? Para finales de ambos años. Y aquí vemos el componente del que les hablaba de alimentos, que es esta línea como amarillo y naranja. Vemos ahí la variación interanual de cada uno de estos componentes, la inflación total en las barras celestes, la que les señalé alimentos, vivienda, que es la roja, ya cómo va variando. Y vean esto, es transporte, es lo esperado, ¿verdad? Aquí, pues como todavía esta está a mayo, todavía tiene los efectos de qué? ¿De qué podemos decir ahí que tiene los efectos? Que eso es lo que tenemos que tener en la punta de la lengua, ¿verdad? El análisis. No solo decir subió, bajó, eso cualquiera lo puede ver, sino que saber por qué. Debo de haber, miren hasta dónde llegó y cae, ¿verdad? O sea, se desacelera el precio. No, aquí sería algo interno, sería por los subsidios, ¿verdad? Eso hace que caiga. Tiene que tenerlo ya en la mente, ¿verdad? Todo lo que está pasando, sobre todo ustedes que leen mucho y se informan, eso ayuda. Inflación subyacente, donde descontamos aquellos componentes volátiles y estacionales. Quitando ese efecto, pareciera que la inflación sí está en meta, ¿verdad? Sí, y se espera también que siga así el resto del año y el siguiente. ¿Dudas, comentarios? Para hacer ahí una breve panorama pueden ver muchos indicadores. El jueves ya les conté que no voy a estar con ustedes porque tengo que evaluar una tesis, tengo que llegar al campus. Entonces, van a trabajar con la licenciada Royave. Yo voy a colgar una revista a la noche. Es una lectura y se va a hacer una pequeña comprobación. Si ustedes empiezan acá en este salón, tienen que terminar acá. Solo cuenta para quienes estén en clase. O sea, es una comprobación, obviamente es como que estuviéramos de forma física. El que llegue tendrá los puntos y el que no, pues no hay reposición. Básicamente es el punto de un laboratorio. Sería un punto neto, que ya si fueran puntos brutos sería como 10 puntos, ¿verdad? La forma en la que se califica. Pero yo casi todo lo manejo en puntos netos para dar señales claras y que no se me confundan en el camino. Entonces, para que vayan midiendo muy bien todo lo que hacen ahí. Entonces ya está colgado en Classroom. Todos aquí están en Classroom, ¿verdad? Sí. Pues prácticamente, o sea, ustedes lo leen y encuentran más rápido porque fuera del periodo no se puede entregar. Así es, Ludwig. Ese es el sentido. Si no, no sería comprobación. Además, tienen ustedes los documentos a la mano. De hecho, también lo he hecho así en clase, puede ser a libro abierto. Sí, les gusta el libro abierto, a veces es Sería más difícil. solo, sería solo sobre el del déjà vu económico. No, creo que entonces son 3 o 4 artículos. Son breves, fíjense que la lectura, porque no es una revista muy amplia. Sí son 4 porque también está el de EU, que fue el que escribí yo, que les decía que fue el penúltimo que escribí. Luego ya me restringieron en el FMI, ya no me dejan escribir, pero también está el el de la migración, remesas, hay uno del doctor Díaz. De hecho, presentamos esta revista en su momento, todos los autores. Entonces, conozco a todos los autores, por eso hemos podido trabajar una línea temática para cada revista. Yo les digo más o menos qué tema vamos a abordar y en esa ocasión, pues era muy propicio hablar de el regreso de Donald Trump. Ustedes ya tienen más información ahora, por lo cual la comprobación no es textual, ¿verdad? Puede ser también apreciaciones o comparado con lo que está ocurriendo actualmente, para que tengan una idea, pero como les digo, o sea, incluso no tengo restricciones si lo hacen grupal, pero la entrega sí es individual.
La entrega sí es individual, eso sí se los recomiendo mucho. La entrevista sí no forma parte, ¿verdad? La entrevista no. Creo que fue a Mario Alberto García Lara quien entrevisté en ese momento. Sí, siempre también buscamos a alguien que conozca del tema para entrevistar. El que fue vicepresidente del Banco Guatemala, pues tenía ahí mucho conocimiento al respecto. ¿Por qué tantas caras de asombro? Por el puesto que ocupa el señor. Que ocupó, porque él ya no está en el banco. No, por eso les dije, él fue vicepresidente del banco, entonces, y sigue, él es parte de los tanques de pensamiento. Otro aviso también, no sé quiénes de aquí les gusta el atletismo. ¿No? Ok, perfecto, porque tengo algunos cupos para de hecho, tal vez a través de la licenciada Royal voy a generarlo para el resto de salones. Para aquellos que les guste el atletismo, como estamos en aniversario el otro mes, ¿verdad? Tanto en la facultad como en el colegio. Entonces, para estudiantes se consideran unos cupos gratis, ¿verdad? Para que puedan ustedes ahí intentar ganar algún premio. Son en efectivo, no me recuerdo la tabla, pero les voy a compartir, no sé si hoy o mañana, la carrera todavía no es, todavía hay un poco de tiempo, pero hay que inscribirse pronto porque tengo unos cupos limitados para aquellos que les guste o pueden ir a apoyar a sus compañeros. Hay una expo el sábado previo a la carrera. Ahorita ni tantas actividades que tenemos, ni me recuerdo cuándo es la carrera ahorita. Solo me recuerdo que negocié ahí unos cupos, pero ahorita les digo. Y luego les comparto, y les voy a mandar un link para inscribirse con las instrucciones. Y se les va a dar su playera, su medalla. Y esto generalmente vale 100 quetzales más lo que cobra la aplicación, ¿verdad? Se están ahorrando eso y ganan la playera ahí. Unos souvenirs y ya van sintiéndose parte del gremio, que también es importante. Estoy buscando la fecha, pero esa publicidad que encontré no la tenía. Aquí está. Y hay varias categorías, se las voy a compartir después. Es el 9 de agosto. Saben que nuestro aniversario es el 6, ¿verdad? El 9 de agosto, domingo, a las 8 de la mañana, va a ser en Vista Hermosa. Entonces, ese era el último aviso. Se ahorran 115 quetzales. Yo les voy a compartir y me cuentan quiénes se logran inscribir. Hay rama profesional femenina y masculina y categoría libre, que sería donde ustedes, bueno, no, categoría libre es para el resto del público. Ustedes tienen una categoría especial, imagínense, la probabilidad de ganar es más alta todavía. Algunas de mis alumnas corrieron el año pasado y les fue bien. Hay una categoría de estudiantes de las ciencias económicas femenina y masculina. Hay premios de 250, 500 y 750. Solo para empezar, ¿verdad? Entrenar y también compartir ahí ese día. Entonces yo les comparto la información más tarde. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces no falten el jueves. Igual el viernes tenemos clase. Continuaríamos con los temas del programa y el jueves tendrían ahí oportunidad de empezar a acumular puntos. También recuérdense que tienen una tarea, ¿verdad? Ya voy a dejar otra que va a ser enfocado en lo que presenté hoy, de las perspectivas de esos documentos importantes. ¿Todo bien? Entonces lo dejamos acá. Yo les comparto la información más tarde que tenemos tiempo. Y también pueden invitar a sus compañeros de otras carreras de la facultad o de otros salones. No hay problema. Bien, entonces nos vemos pronto. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.